secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana, Ahumada, Olivera y Romero, doña Natalia, y de los diputados señores Benavente, Calisto, Oyarzo, Pino, Zafirio y Ulloa, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el incumplimiento de las inhabilitaciones establecidas para el trabajo con menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Otro proyecto de ley, señor presidente, iniciado en moción de los diputados señores Cuello, Barrera, Durán Don Eduardo, Giordano, Hirsch, Ibáñez, Santana y Ulloa, que modifica la ley número 18.700 para otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesas en elecciones y plebiscitos. Una copia de la doctora Caterina Ferrecchio, directora del Instituto de Salud Pública de Chile, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, mediante el cual informa las cifras y los gastos realizados en el año 2024 de la glosa 15 y articulado al Ministerio de Salud. Un oficio del Superintendente de Insolvencia y Reprendimiento, a través del cual hace ya respuesta a oficio de la Comisión e informa detalladamente el número de empresas de la región de la Araucanía que se han acogido a la ley número 20.720 en los últimos 24 meses. Un oficio del director del trabajo, mediante el cual responde a oficio de la Comisión e informa sobre fiscalizaciones realizadas a la empresa de Red Movilidad. Un correo de la señora Marcela González, abogada jefa de la Unidad de Libertad Sindical del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, por medio de la cual acusan recibo de oficio 269 de la Comisión, sobre solicitud de revisión de acuerdos suscritos en la negociación colectiva realizada con la Compañía Minera del Pacífico, y al respecto manifiesta que es necesario clarificar a qué organizaciones sindicales se refiere y qué periodos de los instrumentos colectivos son relevantes. Esto es esencial, señala, para determinar si los acuerdos de negociación colectiva que están bajo revisión corresponden a los instrumentos vigentes o anteriores, así como para precisar el rango de fechas de esos instrumentos. Una carta del Comité Comunista Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por medio del cual informa que en la sesión del día de hoy la diputada señora Carmen Hertz reemplazará al diputado señor Tomás Hirsch. Un correo electrónico del señor Marcos Sepúlveda, director de la Asociación de Marcas del Retail, por medio del cual solicita audiencia para el señor Esteban Alcartegaray, presidente de la asociación, para ser recibidos en audiencia y entregar su posición en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo al horario de salida y descanso en feriados electorales de los dependientes del comercio. Un correo del señor Sebastián Soto, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, mediante el cual agradece la invitación y manifiesta que lamentablemente no podrá concurrir ni conectarse telemáticamente a la comisión debido a que esta semana está particularmente ocupado. Una carta del jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio del cual comunica que el diputado señor Frank Sauerbaum será reemplazado por el diputado señor José Miguel Castro en la sesión del día de hoy. Otro reemplazo, el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por el diputado señor Marco Antonio Zulantay. Un correo del señor Sergio Fuentes de la Federación de Sindicatos Jumbo Chile, por medio de la cual solicitan exponer su postura respecto del cierre del comercio anticipado. Otro correo del señor Claudio Zagardías, presidente de Conatracops, a través de la cual solicita asistir a la comisión para manifestar la posición respecto al proyecto del cierre anticipado del comercio. Un correo de la señora Gladys Rojas, quien a nombre del Sindicato Unión de Trabajadores Supermercadistas de Walmart solicitan ser recibidos en audiencia para dar a conocer su opinión sobre el proyecto de ley sobre cierre anticipado, para entregar su realidad desde la mirada de las y los trabajadores ante la problemática del cierre tardío en provincias y regiones. Otro correo de la Federación Nacional de Tiendas París, mediante el cual solicitan ser recibidos en audiencia para exponer acerca del proyecto de cierre anticipado. Y un correo, por último, señor presidente, un correo de la CONAPYME, por medio de la cual agradecen y excusan su participación para el día de hoy, debido a que están abocados íntegramente en la preparación de la ENAPE 2024, que se celebrará el próximo lunes 11 de noviembre, por lo que solicitan ser invitados a una próxima sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que se permita la comparecencia telemática de los siguientes invitados: la señora María Teresa Vial Álamos, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, del señor José Pacomio Torres, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Comercio, Servicio de Turismo de Chile, y la señora Katia Trusich Ortiz, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales de Chile. Entonces pediría el acuerdo de la comisión para que puedan exponer telemáticamente. Muy bien.
Autorizado entonces. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Sandón. Gracias, presidente. En la cuenta se dice que el constitucionalista Sebastián Soto no podía venir y me gustaría mandar otra persona, otra alternativa, justamente para que tuviéramos el punto de vista constitucionalista. Se lo puedo mandar a la Secretaría. Perfecto, diputado Sandón. Lo ocuparemos entonces para gracias, la siguiente sesión. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Dos temas, ambos que tienen que ver con temas que hemos conversado en esta comisión. Nosotros recibimos a los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones. Los recibimos acá junto al presidente de la ANEF, que nos plantearon que tenían una crítica y una observación al régimen laboral que ellos tenían dadas las facultades del superintendente. Acordamos oficiar al gobierno, al Ministerio del Trabajo, y esto se dio cuenta la sesión anterior, la respuesta, pero la respuesta es una no respuesta, porque dice que finalmente está analizando esta situación en el marco de la reforma de pensiones. Eso no es efectivo, jamás se analizó en el marco de la reforma de pensiones aquí en la Cámara, y de lo que uno sabe en el Senado, este no es un tema que sea uno de los temas relevantes para el acuerdo o el desacuerdo que puede haber en materia de pensiones. Entonces, pedirle al gobierno que defina, ¿quiere resolver el problema o no quiere resolver el problema? Y si quiere resolverlo, que sea la ley de reajuste, que es la manera rápida. Si esto es un artículo. Si lo quiere resolver, y por eso pedir que oficiemos al subsecretario, que es quien firma esto, que se defina si quiere resolver de verdad el problema que han planteado los trabajadores de la superintendencia, en la fórmula que ellos estimen, o no quiere resolverlo. Pero esta respuesta ambigua, que es una no respuesta, creo que es reírse de nosotros y reírse además de los funcionarios que estuvieron acá y de la ANEF, ¿no? Entonces quisiera plantear esto. En la cuenta anterior, al darse cuenta fue muy rápido, no tomé cuenta de ello, pero me reuní con los trabajadores y la verdad que aquí hay un problema. Quisiera plantear ese asunto, presidente. Y lo segundo también tiene que ver con un asunto de dicha subsecretaría. Hace varios meses, en abril, si bien entiendo, fue ingresado a este Parlamento un proyecto de ley para permitir el pago de las deudas previsionales. El gobierno hizo de aquello un hito sumamente relevante, que era muy importante porque se cumplía con las pymes por un lado y por otro lado porque se resolvían los problemas de los trabajadores. Resulta que en la tramitación del proyecto el gobierno, a través del subsecretario, tuvo una diferencia con esta comisión de dos tipos. Una respecto al universo. Él quería acotar el universo. Yo soy de la idea que tiene que ser lo más amplio posible, de manera tal de beneficiar a todos los trabajadores. Y de otro tipo respecto a si se rebajaban o no los intereses y multas, y un aspecto que tiene que ver con la propiedad de los fondos, un aspecto legal, pero por otro lado, económicamente no hay solución si no se hace. Bueno, pero da lo mismo la diferencia. El punto que, si este tema era tan importante, lo que a mí me gustaría, y me parece que es lo coherente, es que ante una dificultad y desacuerdo que puede haber en dos puntos, el subsecretario no haga la del avestruz, que esconde la cabeza como que no hubiera un problema, sino que buscara un acuerdo para resolverlo. ¿Por qué lo planteo hoy día? Porque ya es frecuente que distintas instituciones que tienen deudas previsionales dicen, necesitamos pagarlo. Usted me dirá, que irresponsable la institución. No estoy hablando de empresas, estoy hablando hoy día, por ejemplo, atendí a la Asociación de Guía y Scout, que claro, tienen deudas previsionales y quieren resolverla la administración actual, pero sin esta ley no pueden, salvo que judicialicen todos los casos. Entonces, el segundo oficio que solicito es al gobierno que ponga nuevamente en tabla y en urgencia el proyecto de ley sobre deudas previsionales. Busquemos un acuerdo en esta comisión sobre estos dos puntos que son controversiales. Ha habido opiniones distintas acá, pero que lo podamos resolver y saquemos adelante el proyecto. Esto beneficia a muchos trabajadores y resuelve de plano también el problema de algunos empleadores, no solo empresas, sino que también instituciones sin fines de lucro que requieren resolver esto. Entonces, esos dos puntos en varios, presidente, pediría que se puedan oficiar al señor subsecretario, en este caso, los dos oficios. Perfecto. Gracias, diputado Undurraga. Entonces, bueno, sería reiterar más bien lo que habíamos acordado previamente respecto de la Superintendencia de Pensiones, esta norma que, claro, pedir una nueva respuesta, ¿ya? Y en segundo lugar respecto al proyecto de ley sobre pago de
cotizaciones. ¿Habría acuerdo de la comisión para oficiar? Sí. Muy bien. De acuerdo. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a las y los colegas presentes. Presidente, las y los trabajadores de la construcción se han contactado conmigo y me han solicitado que ponga en conocimiento de esta comisión una situación relevante y aparentemente vulneratoria de nuestra legislación laboral. Según me indican, hay una empresa contratista llamada Titán que está bajo la supervisión de la empresa GIA o GIA más A, que ganó la licitación para construir el hospital de Puerto Varas y que ha tomado una determinación contractual bastante insólita. Ha decidido no contratar, ningún trabajador o trabajadora de nacionalidad chilena. Es una circunstancia que denuncian en este contexto los y las trabajadoras, intuyendo que esto se trata de una práctica antisindical, dado que la mayoría, sí, estamos de acuerdo, nuestra legislación establece un marco para aquello. Voy a entrar en eso, pero primero quiero entrar en por qué es relevante para esta comisión, además de la vulneración del Código del Trabajo. Lo que ellos señalan es que acá habría una vulneración a la libertad sindical, toda vez que efectivamente la mayoría de las y los trabajadores de la construcción están sindicalizados en nuestro país. Y es un rubro con altísima representación sindical, de hecho los hemos tenido en esta comisión, y por lo tanto creen que lo que está verdaderamente detrás de esto es efectivamente no tener que sentarse a dialogar con las organizaciones sindicales. Ahora, más allá de las interpretaciones, como decían varios parlamentarios en cuanto hice la presentación del caso, el artículo 19 establece que a lo menos el 85% de las personas contratadas en una empresa o faena tienen que ser de nacionalidad chilena. Entonces, si la comisión lo tiene a bien, presidente, quiero solicitar que le podamos pedir un oficio a la Dirección del Trabajo de la región de Los Lagos para que fiscalice la situación y pueda entregar los antecedentes también a esta comisión en caso de que efectivamente se esté vulnerando la legislación. Y quiero poner un acento en esto, que finalmente este tipo de arbitrariedades por parte de empleadores lo que dificultan es la integración además de la comunidad migrante en las comunidades a las que arriban y generan enfrentamientos entre trabajadores y trabajadoras que la verdad que no son deseables. Así que por lo tanto espero que podamos tener la unanimidad para recabar el acuerdo y tener a la Dirección del Trabajo de Los Lagos fiscalizando esta situación. Gracias, presidente. Sí, diputado Undurraga. Sí, sobre el punto, dado lo que plantea el diputado Giordano por su término, presidente, oficiar también al mandante, sea el Ministerio de Salud o el Ministerio de Obras Públicas, porque naturalmente que esto es producto de una licitación que debe regular el Estado, entonces no solo oficiar a la Dirección de Trabajo que haga la fiscalización, sino que al mandante que también tiene los instrumentos en el marco del contrato para hacer dicha fiscalización. ¿Habría acuerdo para oficiar los términos planteados por el diputado Giordano y el diputado Undurraga? Sí, muy bien. Ministerio de Salud. Sí, Ministerio de Salud. Sí, sí. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Perdón, sobre puntos varios. ¿No hay más palabras sobre puntos varios? Entonces pasamos a la orden del día. Fácil despacho. Esta sesión tiene por objeto iniciar en tabla de fácil despacho el estudio del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Cuello, Barrera, Durán, Don Eduardo, Giordano, Hirsch, Ibáñez, Santana y Ulloa, que modifica la ley 18.700 para otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos correspondientes al boletín 17221-13. Entonces este proyecto está en la tabla de fácil despacho. Es un proyecto que presentamos varios parlamentarios. En primer lugar, quisiera, para conocimiento de la comisión, exponer brevemente cuál es la idea del proyecto para poder abrir la discusión. Entonces quisiera partir señalando que esta moción tiene su origen en una serie de reclamos y quejas que fueron presentados por numerosos vocales de mesa en las elecciones municipales y regionales del pasado fin de semana. Ya en la comisión lo habíamos conversado a propósito de algunos oficios que acordamos en la sesión anterior al servicio electoral respecto de las condiciones en que los vocales pudieron desempeñar sus funciones. Pero el problema fundamental tiene que ver con que estamos hablando de un número muy alto de vocales, 116.000 vocales, que cumplen un papel relevante, significativo, un papel clave para el proceso democrático. Entonces, lo que ocurrió fue que esta elección, que fue muy extensa, que demandó un esfuerzo enorme por parte de los vocales de mesa, que en estos 2 días trabajaron y que además
en el recuento, que fue muy largo porque habían 4 votos, 2 de ellos bastante, en muchas comunas muy largos, el voto de concejales y de consejeros regionales. Pues bien, eso significó que trabajaran 18 horas, incluso algunos mucho más, que terminaran de contar los votos a las 2 de la mañana, 3 de la madrugada, sin posibilidades de locomoción, que al mismo tiempo no tuvieran condiciones mínimas como por ejemplo agua o alimento. Entonces, muchos de estos vocales que están contratados bajo el Código del Trabajo tuvieron desde luego que concurrir habitualmente a sus labores al día siguiente, o el día siguiente más bien, mejor dicho, horas después de culminar su labor de vocales de mesa, y por lo tanto, dada la alarma y el malestar que esto produjo, muchos vocales se organizaron, incluso están estudiando presentar demandas colectivas. Pues bien, entonces la idea que hemos presentado, la moción, junto con varios parlamentarios y parlamentarias, va en 2 direcciones. O sea, primero, hacer un reconocimiento de la función de vocal, sobre todo de los trabajadores que son vocales de mesa, y por lo tanto, dado que la elección de los días 26 y 27 de octubre significó un esfuerzo extraordinario y también, en definitiva, un esfuerzo en condiciones bastante precarias, estimamos que es de justicia compensar esos 2 días trabajados con un permiso compensatorio que en la propuesta que hemos sometido a la deliberación de la comisión consistiría en un permiso de un día que podrían utilizar los vocales de mesa que hayan trabajado esos dos días de elección 26 y 27 de octubre dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Entonces es una suerte de, más bien, es un descanso compensatorio para estos vocales de mesa. Y en segundo lugar, dado que vienen hay muchas elecciones previstas y donde se puede repetir esta situación de jornadas extensas con estas mismas condiciones, también hemos planteado una norma de carácter permanente. La anterior era una norma transitoria, entonces la norma permanente modifica el artículo 166 de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios para que se reconozca un derecho a los trabajadores que ejercieron como vocales de mesa, que efectivamente lo hicieron, es decir, que fueron designados y que cumplieron con esta función, que tengan un día de permiso, un permiso de un día que puedan usar a su elección dentro de los 5 días siguientes a la respectiva elección, también como una forma de compensar. Claro, esto es una carga, la de ser vocal, y es una labor, como decimos, que es clave, es muy importante, y también creo que es la base del proceso democrático, que siempre en Chile ha sido transparente y un ejemplo para el mundo. Bueno, pero también creemos que es justo que se establezca esta compensación a los trabajadores que hayan desempeñado esta labor, y es por esto que este proyecto de ley se plantea en ambas direcciones. Creo que los argumentos son bastante claros respecto de la necesidad de poder atender este reclamo. Yo creo que todos hemos visto los medios de comunicación, las numerosas quejas en las redes sociales respecto de lo que vivieron los vocales de mesa, y por lo tanto me parece que sería un acto de justicia poder darle tramitación a este proyecto y ojalá poder aprobarlo lo antes posible. Bueno, ese es el proyecto. Con esta breve exposición quisiera abrir la palabra para que pudiéramos hacer un intercambio sobre la moción. La diputada Osandón pidió la palabra. Gracias, presidente. Hemos estado conversando sobre este proyecto que ha tenido harta cobertura, ¿no? Y efectivamente le tocó a muchas personas trabajar hasta altas horas de la noche, y eso nadie lo pone en duda. La pregunta que yo quiero aquí dejar sobre la mesa es que esto es un trabajo que se dio por una decisión que tuvo un organismo del Estado que se llama el CERVEL. Entonces mi pregunta es, ¿por qué va a ser un empleador X, que no tiene nada que ver con esto, pagar esa cuenta? ¿Por qué me refiero a pagar esa cuenta? Porque un día de no trabajo es algo que alguien tiene que asumir, y en este caso lo estaría asumiendo no el Estado, que fue el que causa el problema, y se le está pasando a la pyme, porque no sabemos lo que trabajan todas las personas. Entonces esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? Por una decisión, porque el CERVEL podría haber dicho el segundo día va a terminar la votación a las 4 de la tarde. O sea, y la gente se hubiera apurado, hubieran votado, tal vez no era necesario 2 días completos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Si es una
es algo que provoca una decisión, en este caso el organismo de Estado, va a ser los empleadores lo que paguen. Y empleadores entiéndase no solo las empresas grandes, sino que toda persona donde trabaje. Tampoco tengo entendido, por lo que estuve averiguando, lo que estuvimos conversando incluso en la bancada, hay más de 100.000 vocales de mesa, de los cuales se calcula que serían 60.000 más o menos los dependientes. O sea, eso tiene un impacto. O sea, eso no es inocuo. Tiene un impacto, insisto, porque si el Estado toma una decisión, tiene que ser los empleadores los que terminan pagando esto. Entonces, además, no sabemos cuáles van a ser las elecciones que vienen. No hace como distinciones entre cuando las elecciones son un día, cuando es 2 días. Tampoco hace diferencia del tipo de trabajo. Si es una persona que trabaja en el Estado, nos vamos a meter nosotros con también que el Estado pague, pues imagino que esos 60.000 muchos son personas que trabajan en el Estado. Si son, no sé, personas que trabajan part-time, no sé, yo creo que tiene demasiadas cosas que tenemos que discutir, pero lo que más me preocupa es por qué van a tener que pagar los empleadores un error, por decir, no sé si la palabra error, sino que es por una decisión que toma en este caso el CERVEL y le va a pasar el costo o la reparación a una persona que no tuvo nada que ver en la decisión de esa toma de decisión. No sé si me entiendo, si queda más o menos claro por qué tenemos que... Eso lo tiene que pagar otra persona que no tenga nada que ver con el Estado. Así que me gustaría que lo discutiéramos entre todos, pero claro, suena súper bien y todo, pero no distingue entre elecciones. El CERVEL podría decir que de aquí en adelante nunca más van a ser 2 días, sino que va a ser día y medio. No sé. ¿Pero por qué alguna decisión que está tomada por el CERVEL va a tener que ser el empleador el que lo pague? Y sobre todo hemos visto la cifra de la cantidad, no sé si ustedes leyeron el diario hace como 2 días, la cantidad de pymes que no tienen ningún supuesto trabajador, están todas en informalidad, ¿cómo hacemos con ellos? No sé, quedan muchas cosas abiertas. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Sandón. Está el diputado Giordano, la diputada Monsanto y el diputado Ibáñez. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, celebro que estemos discutiendo esta iniciativa. Primero que todo, me parece muy importante, no solo a propósito de esta elección que acabamos de vivir, que efectivamente tiene características especiales. Es la primera de varias que vamos a tener con voto obligatorio. Y evidentemente es un dato de la causa que muchos vocales de mesa terminaron desempeñando esta función, que es una función absolutamente fundamental para la democracia, hasta largas horas de la madrugada, y que tuvieron que presentarse, buena parte de ellos, a trabajar el otro día a las 8, 7 de la mañana, dependiendo de cada realidad laboral. Pero creo que efectivamente, si uno analiza además el contexto en que se propone este proyecto, se hace cargo de una cuestión que es fundamental, y yo quiero responder quizás la pregunta que deja abierta por su intermedio, presidente, la diputada Sandón. ¿Es cuidar la democracia una tarea solo del Estado y solo de lo público? A mi juicio no. Cuidar la democracia es una tarea que también implica una responsabilidad del mundo privado, particularmente las empresas, que sin democracia no podrían probablemente desarrollar, a lo menos bajo las reglas que hemos decidido establecernos en un país como el que también hemos constituido bajo esas reglas del juego. Entonces, a mí me parece muy importante considerar que esta labor democrática y la participación ciudadana es defendida por el proyecto y nos interpela con una situación que es evidente. Trabajar como vocal de mesa, lo acabo de decir, es laborar, es una función, es un trabajo adicional, y por lo tanto no solo significa una remuneración. Estamos en medio también de un debate a propósito de lo que ha solicitado el CERVEL de un bono adicional de una UEF. He visto varios parlamentarios, entre ellos el diputado Ibáñez, yo mismo hemos hecho algunas intervenciones de que nos parece que esta es una medida que tiene que reevaluarse por parte de Hacienda, y ahí sí podría considerar, digamos, de alguna manera que está la patita que pone el Estado. Pero no se trata solo de una compensación económica, también es una cuestión de dignidad y justicia, y en ese sentido una persona que entrega su día libre para ser parte de lo que denominamos la fiesta de la democracia, también está trabajando, y el mundo privado tiene que poner lo suyo. Y yo creo que en ese sentido este es un proyecto que apunta en el sentido correcto, porque se hace cargo de una coyuntura, que es que efectivamente tuvimos una situación particular con estas elecciones. Se podrán tomar otras medidas para evitar, ¿no? Yo creo que no es deseable que tengamos vocales de mesa hasta las 3, 4 de la mañana contando votos o haciendo conteos, pero lo que sí es evidente que acá hay una norma que también es de carácter permanente, que lo que sí reconoce es que efectivamente hay personas que están sacrificando parte de su descanso, en este caso generalmente es el descanso dominical,
a propósito de ser parte de la institución democrática que significan las elecciones cada X cantidad de tiempo. Entonces, presidente, yo vuelvo a decirlo, celebro, creo que esto además nos pone en la discusión sobre cuál es el rol que cumple el mundo privado para la defensa de la democracia, y tendremos que discutir, por otro lado, lo que significa también lo público, en lo que yo sí estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado el CERVEL, que la medida del bono de una UF debiese reconsiderarse, pero además plantea el presidente de esta institución que cualquier otra medida que mejore las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en esta labor, sin la cual no habrían elecciones, es una medida en la dirección correcta, y particularmente creo que esta es la medida a la que él podría referirse, que dice: CERVEL no tiene atribuciones para presentarla, nosotros sí, así que discutámosla. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Está la diputada Musante, el diputado Ibáñez, luego el diputado Castro. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, qué bueno que con este nivel de celeridad se esté poniendo este tema sobre la mesa, porque creo que fue algo de lo que fue lo más sentido a propósito de las elecciones que volvieron a ser de carácter obligatorio. Yo quiero felicitar también a quienes presentaron esta moción parlamentaria y que se esté discutiendo con este nivel de rapidez, que me parece correcto, porque los que no pueden pagar el plato roto son los trabajadores, ¿no? Que terminen a las 3 de la mañana y que al día siguiente igual tengan que ir a cumplir con su jornada laboral. Ahora, yo sí quiero rescatar algo de las intervenciones anteriores, y es que naturalmente surge la pregunta si se puede diseñar mejor el proceso electoral para que no estén acabando su jornada electoral, ¿verdad? O sea, su jornada, perdón, sí, bien dije, su jornada electoral, los vocales, los encargados de los colegios electorales a las 3, 4, 5 de la mañana. Yo creo que claramente esa es la situación que queremos evitar, para no poder, para no tener que estar al día siguiente generando una compensación económica, que el Ejecutivo ya dijo que no, y entiendo que esta es otra vía alternativa para finalmente compensar a aquellos que terminan muy tarde, cumpliendo también con el deber democrático que tienen en las elecciones. Entonces, no sé si es que desde la comisión, presidente, si usted lo tiene a bien, van a solicitar algún pronunciamiento de parte del servicio electoral, cuál es la evaluación que hacen de las jornadas electorales que vimos recientemente, si es que consideran prudente reducir, como acá lo decía la diputada Sandón, el horario de votación del segundo día para que no terminen tan tarde los escrutinios. Yo creo que eso también es una salida alternativa, pero en lo inmediato me parece muy bien que se haya presentado esta moción, y creo que recoge también el sentir de muchos trabajadores que sufrieron un terrible día lunes post elecciones. Gracias. Gracias, diputada Musante. Sobre lo que plantea, la semana pasada despachamos un oficio del Servicio Electoral justamente para indagar respecto de las condiciones de la elección. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, creo que este debate es bien interesante porque justamente la diputada Sandón abre una discusión fundamental que está en el corazón de lo que es el tiempo libre, el trabajo y la democracia. Creo que en buena hora tenemos esta discusión a propósito de las cerca de 9 elecciones que hemos tenido en 2 o 3 años y que van a seguir ocurriendo eventualmente con la extensión que tuvo esta última elección. Son 200.000 los vocales de mesa, son 200.000. Dentro de esos hay estudiantes, hay informales, hay dueñas de casa, hay formalizados con contrato. Ahí uno tendría que hacer el desglose de justamente a cuánta persona impactará esta medida. Pero el Estado sí pone dinero. El Estado sí financia los vocales de mesa, con 2/3 de UF por día, que son cerca de 25.000 pesos por día. Sábado y domingo son cerca de 50.000 pesos. Si uno lo multiplica por 200.000, son 10.000 millones de pesos que gasta el Estado solamente en el bono de 2/3 de UF para los vocales de mesa. El Estado ya pone dinero, 10.000 millones de pesos. El CERVEL claramente le pidió una UF más. El CERVEL, pensando y analizando cómo fue el desempeño de ese día, que gente salía a las 3, 4 de la mañana y al otro día tenía que estar trabajando a las 9 de la mañana. Entonces, gente que pasó de largo. No sé cuánto porcentaje será, quizás un porcentaje menor, pero gente que pasó de largo y que se quedó contando los votos y resguardando la urna hasta el último día, y CERVEL por eso pide, después del balance, una UF más. Ahora, eso es lo que puede pedir el CERVEL, que es un órgano autónomo que le pide el Estado, tal cual como pidió el CERVEL extender de 1 a 2 días las votaciones, ¿ya? Pero también creo que ahí entra el debate que propone la diputada Sandón de cuál es el rol también del mundo privado.
Y creo que allí hay un rol compartido, ¿no?, entre lo público y lo privado en sostener la democracia. Y creo que aquí también entra el debate del tiempo. Estamos hoy día en un contexto en el cual estamos valorando el tiempo libre o estamos valorando el descanso, y creo que es importante que, además, para preservar la legitimidad y la confianza en la institución de la democracia, de la urna, que ese esfuerzo que hacen los trabajadores, los vocales de mesa, se contemple también dentro de esta filosofía digo, del tiempo de trabajo. Y creo que eso es importante porque además la gente va con ganas a contar los votos hasta las 5, 4 o 3 de la mañana. Y creo que eso, si bien probablemente no se va a repetir en la del 24 de noviembre, porque son, no sé, menos regiones, una papeleta chica, qué sé yo, cada 4 años vamos a tener el mismo debate. El mismo debate. Y si entramos nuevamente en procesos de debate y cosas por el estilo, van a haber otras elecciones de por medio y siempre vamos a tener el mismo debate. Entonces yo creo que es importante que lo atajemos ahora, ahora que el CERVEL puso un tema arriba de la mesa que es la remuneración o el pago, el bono de estos trabajadores, y en buena hora, además que sea, mediante el artículo transitorio, retroactivo, sabiendo que esas personas que ya tuvieron que ir a trabajar el día lunes, pasando de largo, durmiendo poquito, qué sé yo, van a tener que estar las mismas personas el 24 de noviembre. Esto después se va a aplicar, o sea, yo entiendo el argumento de la pequeña empresa, pero es una vez cada 4 años. Una vez cada 4 años. Me estoy refiriendo a la última elección, cómo fue. Ahora, claro, primera vuelta y segunda vuelta, sí. 4 veces cada 4 años. Pueden ser menos. Depende de las que te toque, las regiones que te toque, que sí. Al menos van a ser 2 veces cada 4 años. Al menos dos veces cada 4 años, digamos. Pongámoslo en esos términos. Mínimo 2 veces cada 4 años. Máximo 4 veces cada 4 años. Entonces yo creo que igual es un esfuerzo que es viable. Creo que estamos abiertos a la discusión, pero creo que es un esfuerzo que es importante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ibáñez, el diputado Castro, luego el diputado Santana. Gracias, señor presidente. Yo creo que este es un proyecto que tiene un muy buen espíritu, pero hay que centrarse y hay que darse cuenta, creo yo, presidente, lo que estamos viviendo hoy en día. Las estimaciones, yo creo que peores, las estimaciones más pesimistas en términos de economía, no dieron con el número que tenemos hoy día en día de IMASEC. El IMASEC es cero. A mí me gustaría que viniera el ministro de Hacienda a conversar con respecto a este proyecto y nos diera más o menos la valoración que existe de 200.000 personas por el valor de jornada, que lo tienen que asumir en el fondo los privados, lo tendrán que asumir el Estado, lo tendremos que asumir absolutamente todo. Tiene un muy buen espíritu, yo eso lo valoro. Pero veamos lo que estamos viviendo hoy en día como país, cuando la economía está decreciendo, cuando la economía no nos está dando para pagar todos esos programas que ustedes y nosotros queremos que se hagan cargo. Entonces yo estoy de acuerdo, la gente está cansada, por supuesto que está cansada, pero vemos un ministro Marcel que no es ni siquiera capaz de entregar un bono de un UF más, y lo que estamos aquí simplemente es metiéndole la mano al bolsillo, como lo hemos hecho otras veces, y no nos damos cuenta que avanzamos ya en las 40 horas, que avanzamos en el sueldo mínimo, que seguimos avanzando en cosas que a mí me parecen correctas en algunos puntos, pero si sumamos todos esos factores, yo creo que le estamos haciendo un daño a nuestra economía, a lo que este país pretende ser, que quiere mejorar, que todos queremos que mejore, y por lo tanto a mí me gustaría que en esta discusión se hiciera presente Hacienda también. Y tener en esta discusión también, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Yo creo que no es tan simple como llegar y decir, ¿saben qué? Vamos a dar días libres y punto, y hacemos el punto. Yo sé que todos nos han grabado, a mí yo no me he pedido eso, pero a todos nos han grabado mientras estamos hablando, nuestros asesores, está ahí con el teléfono para salir en nuestras redes sociales, pero esto lo paga Pedro, Juan y Diego, y nosotros no somos ni Pedro, ni Juan, ni Diego. A nosotros nos van a dar los días de descanso igual, ninguno de nosotros, tú sí eres Diego, pero ninguno de nosotros nos hacen ser vocales. Claro, y bueno, ahí está Pedro, está pareado. Oye, esto, sí, pero yo insisto, yo creo que puede tener un buen espíritu, pero hay que centrarse y darse cuenta del momento que estamos viviendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Está el diputado Santana, diputado Sandón, le doy enseguida la palabra. Diputado Juan Santana.
Gracias, señor presidente. Yo estaba, de hecho, viendo una noticia hoy en la mañana que dice que el Tribunal Supremo venezolano rechaza recurso que pedía mostrar los resultados electorales de la elección presidencial recientemente realizada en ese país y que, entre otras cosas, ha llevado a que la amplia gama de expresiones políticas de nuestro país tengan una mirada crítica con ese proceso. Y hago este comentario porque muy diametralmente, a diferencia de ese proceso, lo que estamos viviendo en nuestro país, yo lo dije la semana pasada también en esta instancia, es que tenemos un sistema electoral que, por muy criticado que haya sido hace algunos años atrás por parte de un sector político, cuestionando incluso la legitimidad, la viabilidad del proceso en su conjunto, muestra que con el pasar de solamente algunos minutos podemos hacer pública de forma muy transparente, de forma muy ejemplificadora para el resto de los países de la región, los resultados de un proceso electoral que en este caso eligieron a 4 autoridades. Y yo creo que este presidente no es solamente el costo que, como muchas veces se ha intentado señalar, tiene la democracia, sino que tiene la descentralización. Y ahí hago un llamado también a los parlamentarios que somos de región, porque hay que recordar que en antaño, me refiero particularmente a inicios de la década de los 90, del regreso a la democracia hasta la fecha, el sistema de elección de alcaldes y concejales era diametralmente distinto. Se elegían solamente concejales y de los concejales electos, elegían a quién podía ser a quién iba a ser finalmente el alcalde o la alcaldesa. No es que se eligieran 2 cargos por separado, era una elección indirecta. Por eso habían comunas en donde los alcaldes que eran electos no necesariamente siendo la mayoría en términos de votación. Una cuestión similar pasaba con los consejeros regionales, que son parte de todo este proceso de descentralización administrativa y política en nuestro país. Los consejeros regionales eran electos por los concejales de cada comuna en una votación indirecta. Los gobernadores, ¿para qué decir? Hasta hace algunos años atrás, la figura, digamos, que ellos representaban era la del intendente que era designado por el presidente de la República. Entonces, muchas veces, sobre todo quienes somos de región, apelamos a que exista más descentralización económica, administrativa, política, pero cuando queremos asumir los costos que eso trae consigo, tomamos un poco de distancia. Y yo creo que tanto en el ejercicio ejemplificador desde el punto de vista del sistema electoral como en el proceso de descentralización que ha habido en nuestro país, yo creo que la experiencia en relación al resto de los países de la región, vuelvo a decirlo, es bastante ejemplificadora. Presidente, con esto termino. Yo, al menos en mi distrito, escuché a lo menos 5 casos de personas que fueron vocales de mesa, principalmente jóvenes, que reclamaron un poco con el horario de salida. Reclamaron otro tipo de cosas, también lo había señalado en la comisión, como por ejemplo que no tenían colación en horario muy prolongado de la jornada. Y eso yo creo que ya sea a través de una compensación económica, como hoy día el ministro de Hacienda tomó un poco de distancia de eso, dijo que era algo inviable, como en el caso de algunas mociones parlamentarias que plantean un feriado compensatorio, me parece que al menos es una respuesta justa que el Estado le tiene que dar a estas personas que contribuyen a que el sistema electoral chileno funcione de forma muy correcta. Así que solamente recalcar también de que hay muchos de estas personas que fueron vocales de mesa que se organizaron, entiendo yo, están haciendo una demanda colectiva al Servicio Nacional del Consumidor. Esa es una acción propia que ellos tomaron de forma organizada, pero me parece que si el Congreso Nacional es capaz de darle un reconocimiento, una compensación a aquella... Voy a esperar las galletas. Bien, si el Estado, en este caso el Congreso Nacional, es capaz de darle una retribución compensatoria a aquellas personas que fueron parte de este proceso, que cumplieron un rol. Yo también lo otro que decía, presidente, es que hasta hace algunos años los vocales de mesa no eran remunerados en nuestro país, es decir, hemos vivido una especie de evolución de reconocimiento a aquellas personas que contribuyen con el buen y correcto funcionamiento de nuestra democracia. Yo creo que esto va completamente en la dirección correcta, me refiero a la moción parlamentaria, y al igual como le decía Diego, estas son situaciones bastante excepcionales. Yo tenía una cifra distinta, eso sí, no eran 200.000, yo tenía un poco menos, era al menos 120.000, 110, como en ese flujo. Pero si son trabajadores que cada cierto tiempo se puede hacer una excepción, o sea, por el bien de nuestra democracia, por el correcto avance del proceso de descentralización política también, al menos yo estoy como más que disponible para avanzar en una moción como esta. Gracias, diputado Santana. Sí, la idea es que todos podamos opinar. Está el diputado Sandón, el diputado Undurraga. Yo también voy a opinar después del diputado Undurraga. Después del diputado Castro.
presidente. Yo voy a volver un poco al tema principal, ¿no es cierto? Porque a los empleadores ya se les pidió, ¿no es cierto?, que den ciertas garantías, ¿no es cierto? Las facilidades, algunos tienen que cerrar, dar los tiempos para votar. O sea, ya los empleados tenían los empleadores tienen unas ciertas normas que cumplir para el buen funcionamiento de la democracia. No ha habido ningún problema por ahí. Pero yo entiendo esto de cuidar la democracia, pero no veo cuál es el peligro, dado que estamos diciendo que esto va a pasar una vez cada 4 años, lo que sea, cómo las personas tampoco ya están recibiendo una paga. El gobierno lamentablemente acaba de decir que no está dispuesto a dar más. Entonces le vamos a pasar entonces el problema a los empleadores. O sea, de verdad que yo digo, tenemos que ver cuál es el impacto también en esas empresas que van a tener que dar este día. Y yo espero, además, que las elecciones el día de mañana vayamos avanzando, o sea, seamos un poco voto electrónico, vengan otro tipo de tecnología, o sea, ¿cómo vamos a ir nosotros siempre para atrás cuando los países en general van avanzando en estas materias? Entonces yo creo que, no sé si esto va a salir tan fácil despacho, porque creo que tenemos muchas cosas y hay cifras que deberíamos preguntarle incluso al Ejecutivo, dado que yo me imagino que un porcentaje importante de esas 60, 70 mil personas trabajarán en el gobierno. Entonces, creo que tenemos que ver cómo, yo insisto, no me parece que sea por una decisión, si bien correcta, de parte de un organismo del Estado, pasarle la solución o el beneficio después que se va a pagar la cuenta por los trabajadores, no por los trabajadores, por los empleadores, dado además, tomando las palabras que por su intermedio presidente ha dicho el diputado Castro, cómo está la situación en este minuto, y por algo el ministro Marcel, que entiende lo que sucedió, que lo comprende porque es un ser humano, y está diciendo que no hay plata para eso. O sea, no es tan fácil. Entonces, el Estado no tiene plata para pagarle un OF más, pero los empleadores van a tener que darle un día entero de descanso compensatorio. Entonces, tal vez tendría que venir incluso el CERVEL, si existe la evaluación, me parece que es súper importante y ojalá no solo conteste el oficio, sino que vengan aquí a exponernos cuál podrían ser las posibles soluciones. Y yo creo que también aquí podría haber un tema de constitucionalidad, o sea, tenemos que ver eso cómo resolverlo también. Sí, yo creo que lamentablemente pienso que tan fácil despacho no va a ser, me parece, a no ser que tengamos que votarlo igual hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sondón. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Aquí se mezclan dos discusiones, una discusión más de mediano plazo, de qué es lo que va a pasar para adelante, y otro respecto a la elección que acabamos de tener. La elección que acabamos de tener es un hecho de la causa que terminó muy tarde el conteo y por lo tanto parece razonable que todos los vocales de la elección actual tengan una compensación, tanto así que el CERVEL lo está pidiendo en términos económicos. Por lo tanto, sea por esa vía, o sea, por la vía de compensación, parece razonable respecto a los vocales que ya estuvieron en la elección. Respecto hacia adelante va a depender del sistema electoral, porque si cambia el sistema electoral, en fin. Entonces, quizá una alternativa de apoyar rápidamente el artículo transitorio y dejar el resto para no es fácil despacho. En el resto escuchar más al CERVEL, pero el artículo transitorio aprobarlo de todas maneras porque es una compensación a los vocales actuales. Ahora, en términos de cifras, para que tampoco dramaticemos las cifras, la fuerza laboral en Chile son 10 millones de personas. Los ocupados son 9,3 millones de personas. Cifra a grosso modo, ¿no? El universo electoral son 15 millones, por lo tanto uno podría decir que 2/3 de la cifra de vocales, usando la misma regla, 2/3 de los vocales serían beneficiados con esto. Probablemente sea menos, ¿no? Porque los ocupados incluyen los ocupados formales e informales en la cifra del INE, pero pongámonos que estamos hablando de 133.000 personas, si las cifras son... Eso es un 1,33% de los trabajadores una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Porque son 2 veces o sea, son 4 veces en 4 años, entonces para anualizarlo, no es un impacto que no se pueda... Son 4 veces son 2 elecciones, elección municipal y regional, si hay segunda vuelta 2 veces, y después viene la nacional parlamentaria con presidencial, que hay segunda vuelta, o sea, son 4 veces en 4 años, para ponerlo simple. Entonces, el impacto en términos numéricos es bastante menor en relación al total.
Pero dado que hay una discusión legítima respecto a qué va a pasar en las futuras elecciones, le propongo, presidente, usted es el mocionante, así que, y además el que dirige la reunión, que ponga en votación el artículo transitorio. ¿Ya? Y el artículo transitorio, y eso sí que es urgente, porque eso sí que es de fácil despacho, lo contrario, ¿cuándo va a resultar? ¿No? Yo creo que eso puede ser algo que además destensiona tanto esta discusión como la legítima compensación que creo que deben tener los vocales. Si el ministro de Hacienda no está disponible para esos recursos adicionales, al menos que esta sea una legítima compensación a todos los vocales que estuvieron hasta muy tarde, algunos con entusiasmo, otros con resignación, pero todos estuvieron. Porque esto de que todos... Sí, por eso estoy diciendo que hay de los dos probablemente más de resignación en muchos de los casos, pero creo que lo urgente del artículo transitorio quizás esa puede ser la forma de que avance rápido este proyecto y no tenga peros también en la sala. Eso, presidente. Gracias. Bien, gracias, diputado Undurraga. Voy a opinar también sobre lo que se ha expuesto. Bueno, en primer lugar, yo creo que la discusión que plantea la diputada Sandón es legítima y es válida, y que tiene que ver con el rol del Estado y el aporte que cada cual, privados y Estado, hacen a un proceso electoral. Entonces yo creo que acá lo que está en juego es que acá estamos hablando de un bien público, y este bien público es la democracia, el funcionamiento de la democracia. Y al respecto, es legítimo que todos aportemos. Y quiero poner un solo ejemplo. El artículo 66.4 del Código del Trabajo establece que los bomberos están facultados para acudir a sus llamados de emergencia y pueden destinar, considerando, o sea, pueden ocupar la jornada laboral y se considera trabajado para todos los efectos legales. Es decir, en este caso, el costo, si uno lo pone en términos de costo, el empleador paga el costo de que el bombero acuda a una emergencia y apague el incendio. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo un bien público, ¿ya? Entonces, haciendo la analogía, o extrapolando, digamos, la importancia de que todos aportemos, que la sociedad contribuya a satisfacer un bien público, en este caso está hablando del proceso democrático, y es justo también que se realice este aporte por parte del empleador. Porque la pregunta a la inversa es justo que los trabajadores asuman el costo? Entonces creo que esa es la pregunta que hay que hacerse a la inversa, o sea, tomando en cuenta como lo que plantea el diputado Sandón, pero tomando en cuenta ambos ángulos, ¿ya? Y por lo tanto, me parece que tomando en cuenta la coyuntura que dice relación con que, o sea, está claro que aquí se cometió una injusticia, un acto que debe ser reparado, y todos lo hemos reconocido. Y el servicio electoral, como bien decía el diputado Undurraga, planteó una alternativa que ya fue desechada, y por lo tanto, si ya fue desechada, aquella alternativa, el único camino que nosotros como Congreso Nacional podemos explorar es poder establecer una compensación a aquellas personas que desempeñaron esa función el día 26 y 27 de octubre en condiciones que ya hemos relatado fueron precarias, fueron de jornadas muy extensas, y por lo tanto se requiere una reparación. Entonces, yo suscribo también la propuesta que ha hecho el diputado Undurraga, que naturalmente que acá hay una discusión que es un poco más larga, el diseño de las elecciones, si en realidad hay que hacer una evaluación, si es tan correcto que se hagan estas elecciones simultáneas de concejales y cores y gobernadores y alcaldes. Eso está sujeto a otra evaluación que además debe pasar por otra comisión, no por la Comisión de Trabajo. Y por lo tanto, me parece razonable que en función de dar una respuesta, porque yo creo que acá hay que dar una respuesta, ¿no? O sea, no podemos en el fondo obviar el reclamo legítimo, el reclamo justo de cientos de miles de vocales de personas que son como vocales de mesa que estuvieron expuestos a estas condiciones trabajando horas y horas para que la democracia funcione. Y por lo tanto yo suscribo la propuesta y quisiera someter al acuerdo de la comisión que pudiéramos, en el fondo, para poder liberar el debate más largo, que obviamente que requiere la concurrencia de muchos más actores y tal vez de incorporar otro tipo de elementos al debate. Creo que sería razonable que, por eso lo someto a la comisión, que podamos tomar el acuerdo de aprobar el artículo transitorio, y el artículo permanente lo dejamos eventualmente para otra discusión. Entonces, me gustaría que pudiéramos tomar ese acuerdo si hay opiniones de la comisión. No sé si... Solo el transitorio. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, ¿no? Presidente, ¿De acuerdo? Reglamentariamente lo que usted propone, Sí, presidente, adelante. no lo podríamos hacer. Primero porque este es un proyecto único, está estructurado como un proyecto de ley con un artículo permanente y uno transitorio. Si usted quiere solamente conservar el transitorio, debemos rechazar el primero.
el permanente. Hay que someterlo a votación y rechazarlo y dejar como artículo único el transitorio que usted quiere. Como primera cosa, pero también me hace una acotación la señora Ciccardini que no deja de tener alguna relevancia para que usted lo analicen. Que al ser retroactivo, porque esto es un beneficio que se concede con efecto retroactivo, no es facultad de los parlamentarios. ¿Ya? Porque las leyes no tienen nunca efecto retroactivo. Las leyes no deben tener, nunca pueden tener efecto retroactivo. Salvo que una ley patrocinada por el Ejecutivo lo permita. Bueno, acaba de ser presente la diputada Ciccardini, yo no había reparado. Presidente, Pero, yo discrepo de esa opinión de la Secretaría. No es un proyecto que establece algo retroactivo desde el punto de vista legal. En la práctica sí, ¿no? Pero desde el punto de vista legal establece un beneficio con una condición. El beneficio es hacia futuro, en los próximos 60 días. Y la condición es una condición anterior. Pero desde el punto de vista legal no es retroactivo. Diputado Giordano, para cerrar el punto. Sí, sobre el punto, presidente, además esto es la misma discusión que tuvimos en algún momento sobre el descanso compensatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Y no tuvimos esta reparación. De hecho, lamentamos en su momento que el sector privado quedase fuera de la discusión, pero fue una iniciativa que básicamente constituía ciertos requisitos previos, pero es un beneficio con un carácter de aplicación temporal futura. Entonces, además a mí me parece, a propósito de su consulta, que su propuesta y la propuesta del diputado Undurraga por su intermedio presidente de poder avanzar y dar una señal rápida a los trabajadores y trabajadoras requiere un esfuerzo adicional, y si eso significa que postergamos otra discusión, que a mí me parece que hay que darla de todas maneras, porque creo que las cifras efectivamente incluso uno las puede desdramatizar. No es cierto que la misma empresa vaya a poner al mismo trabajador 4 veces en 4 años. O sea, probablemente van a ser distintas empresas y probablemente una pyme no le va a tocar nunca porque tiene pocos trabajadores, etcétera. Entonces yo creo que es un debate de fondo, pero sobre el punto yo creo que sí es facultad nuestra, y sobre lo segundo sí estoy de acuerdo con que podamos votar el artículo transitorio. Si hay acuerdo de la comisión de aprobarlo en esas condiciones, rechazar el otro, aunque a mí me gusta. Gracias. Diputado Leal. Mi manifiesto, estoy de acuerdo con el proyecto, pero efectivamente el artículo 9 del Código Civil dice: la ley puede solo disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Okay. Sí, solamente. Gracias, diputado Leal. Diputado Ibáñez, para que vayamos cerrando. Gracias, presidente. Solamente, bueno, entiendo que habría que hacer una especie de indicación sustitutiva, no sé, para solamente poder aprobar el transitorio, entendiendo que es parte de un mismo paquete. Tendríamos que hacer una indicación para poder aprobar el contenido que está en el transitorio. Y efectivamente, cuando es 60 días siguiente a la entrada en vigencia de la ley, eso no es hacia atrás, es hacia adelante, y evidentemente serían normas de orden público que ahí las normas del Código Civil versus normas de orden público en términos de derecho público, igual hay una diferencia entre ambas cuestiones. Y aquí el ingeniero bien lo detectó, el abogado en ejecución. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bañez. O sea, Estoy pasando en el otro edificio al lado. ¿Qué pasa? La fórmula que nos ha propuesto el secretario es que se rechace el artículo permanente y se apruebe únicamente el artículo transitorio, que pasea a ser artículo único. Esa es la fórmula que podemos ocupar para efectos de llegar a ese acuerdo. ¿Habría acuerdo para votar? ¿Sí? Hay acuerdo para votar. Entonces, señor secretario, en votación el artículo permanente. ¿Sí? Para votar. Sí, diputado Santana, por favor, al micrófono. Presidente, de buena fe de todos, a lo mejor demos por sentado de que el artículo primero va a ser rechazado y el transitorio va a ser aprobado. Y lo damos por usted. Lo desconocía, perdón. Entonces, en votación el artículo permanente, señor secretario. Sí, diputado Durán, adelante, por favor. El presidente, para que después no estemos preguntándonos durante la votación, puede quedar antes de la votación claramente establecido qué vamos a votar. Presidente, vamos a votar el proyecto que está en discusión, que tiene un artículo primero
permanente y un artículo transitorio. Votamos primero el artículo primero. ¿Ya? Cada uno vota como le estima conveniente, pero la idea es que el artículo primero se rechace y se apruebe el artículo transitorio. ¿Ya? Y el artículo transitorio entonces pasaría a ser artículo único del proyecto. Pero una duda de procedimiento. Adelante. Acá el artículo único del proyecto no hay proyecto, entonces ¿cómo va el transitorio? No, es ¿No? que a ver, no, señor secretario, adelante, adelante. Porque supongamos que se votó y Genial, se votó sí. en contra el único artículo del proyecto de ley. No hay artículo, entonces ¿cómo va el transitorio de un artículo principal que ya no existe, que Es está que rechazado? pasaría a ser único ese artículo, dejaría de ser transitorio. Y es transitorio respecto a que solo tiene valor para esta elección. No es transitorio en función del proyecto, sino que solo tiene valor para esta elección. No, oye, no pongamos pero, si estamos de acuerdo, no pongamos pero. Secretario, No, ya. yo estoy de acuerdo, pero quiero Para que estar consciente avancemos, que va a hacer las cosas bien. para que avancemos, señor secretario. Yo voto a Entonces, favor. señor secretario, por favor, tome la votación en general del proyecto. En general. Contra. En general, sí. Así es. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Sí. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con el fondo de este proyecto de ley. De hecho, creo que evidentemente se generó un problema que este Congreso debería haberlo considerado, ¿no es cierto?, por los efectos de la larga jornada, el desgaste también para cada uno de esos ciudadanos que cumplieron como vocal de mesa a lo largo de nuestro país y que evidentemente se requiere de una compensación o un beneficio mucho mayor. Dicho eso, también tengo algunas observaciones que tienen que ver con la presencia del Ejecutivo. Me hubiese gustado de que haya estado presente, toda vez que cualquiera de esos vocales de mesa que cumplieron esa labor podrían eventualmente también tener una afectación. En este caso... Perdón, diputado. Sí, cualquiera de esos vocales de mesa que cumplieron la labor pueden haber sido funcionarios públicos, por lo tanto, efectivamente se requiere de un pronunciamiento del Ejecutivo. Salva esta segunda observación que tenía, lo que señala el diputado Undurraga, que si el beneficio está en 60 días más, rompe la regla del artículo 19 del Código Civil. Dicho eso, presidente, con mucha convicción y porque creo de que un acto tan republicano como hacen también los vocales de mesa en una fecha donde se celebra nuestra democracia, evidentemente votaré a favor porque creo que es necesario entregar ese beneficio o compensación para que se reconozca también ese compromiso con nuestra democracia. Gracias, diputada Cicardini. Siempre, es que no sigamos con la votación, presidente. Entonces. ¿A favor? Señor Durán, estamos votando en general a este proyecto. No estamos votando ni el artículo primero ni el transitorio, sino que en general. A favor. Señor Giordano. No. A favor, secretario. Señora Gers, señor Ibáñez, señor Solantay, señor Leal, señora Sandón. Yo solo quiero decir que en el fondo estamos llenos de proyectos de pequeños impactos. Se ha usado esa palabra aquí, pero estamos llenos de proyectos de pequeño impacto. Yo creo que a esta altura deberíamos ser un poco más conscientes que un pequeño impacto más otro pequeño impacto más otro pequeño impacto es lo que estamos teniendo hoy día en materia de trabajo en nuestro país. Entonces, el Ejecutivo se lavó las manos, nadie dijo nada aquí porque nos podríamos haber puesto de acuerdo para que el Ejecutivo efectivamente, porque Marcel ya dijo que no va a pasar la plata, entonces ahora vamos por los empleadores. Yo creo que tenemos que, esto a mí me parece que, entendiendo cuál es lo que estamos tratando de corregir, pero esto es un problema del CERVEL, de una decisión que tomó el Estado y no tienen por qué pagarlo los empleadores. Así que yo voto en contra, presidente. Gracias. Señor Santana. A favor. Señor Castro. Gracias, señor secretario. Me voy a permitir justificar mi voto. Yo creo que cuando di el ejemplo de Pedro, Juan y Diego, efectivamente está Pedro, Juan y Diego acá en la mesa, pero Pedro, Juan y Diego quizás no han tenido empresa.
quizás no se han dado cuenta que yo le he tenido y he quebrado, yo le he tenido y he tenido que dar pega, yo le he tenido y sé perfectamente lo que es perder un día laboral de una persona, que es muy distinto a entregar un UF. Cuando yo pierdo un día laboral, yo tenía una empresa de transporte de residuos peligrosos, tenía un camioncito, algo chiquitito. Cuando uno deja de tener ese día laboral, yo pierdo la posibilidad de entregarle el trabajo a la persona con que yo tengo un contrato, por lo tanto a mí me pasa una multa, tengo que seguir igual pagando el leasing del camión, tengo que seguir pagando exactamente las mismas cotizaciones, tengo que perder la posibilidad de trabajo y eso tiene un reporte mucho mayor a un UF, créanme que mucho mayor. Si nosotros eso lo llevamos también con el packing, lo llevamos con la tía del jardín chiquitito que no va a trabajar, y el problema peor que tiene esta indicación, que ustedes no se dieron cuenta quizás, o quizás lo hicieron, pero no la consensuamos, es que esa libre elección de la persona, por lo tanto el empleador no tiene ninguna posibilidad de decirle que no para el día martes ante el feriado, cuando quiera nomás. Si hubiese sido consensuada, yo hubiera entendido que por lo menos esa persona que tuvo el camión que yo tuve, que gracias a Dios quizás todavía puede darle, pese a la economía como está, podría haber llegado a un acuerdo en el día que podría haber cedido no ir a trabajar a esa empresa mandante. Frente a eso, y que yo creo que efectivamente, como lo dice bien la diputada Sandón, deberíamos haber escuchado al Ejecutivo, que yo creo que en ese sentido no puede estar ajeno a esta discusión por las repercusiones que tiene para todas esas pymes, para todas esas empresas. Yo creo que lo más lógico es votar en contra, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Señor Ulloa, señor Undurraga. Presidente. A favor, señor secretario. 9 votos a favor, presidente, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobado. Aprobado, general. Entonces, sometemos a votación el artículo permanente. Hay una indicación, presidente, secretario, para que... Adelante. Es que, revisando el articulado, presidente, si aprobamos solamente el artículo transitorio como está redactado, nos va a quedar en el aire, pero no tiene ninguna referencia a ninguna ley. ¿Dónde colocamos ese artículo? Entonces tendríamos que hacer una indicación sustitutiva del proyecto, o modificatoria, como quieran llamarlo ustedes. Diego, no Pedro, Juan está... yo también estaba haciendo algo acá. Pedro, Juan, Pedro y Diego, Una sugerencia a la indicación. Lo que plantea el diputado Castro, creo que es razonable. Yo propongo que en la indicación se incorpore también que el día que se va a elegir como día compensatorio sea acordado entre el empleador y el trabajador dentro del margen de los 60 días posterior a la entrada en vigencia de la ley. Creo que es razonable que se acuerde. ¿Diputado Santana? Sí, presidente, yo opinar en la misma línea y un poco, digamos, para insumar esta iniciativa, lo que señalaba el diputado Castro, porque a mí me da la impresión de que también pensando muchas veces de la posición del trabajador, es muy probable que el día lunes continuo a la elección el trabajador no se lo tome. Podría perfectamente tomarse ese día compensatorio, no sé, el periodo de Navidad, de Año Nuevo. Y quizás parte de esta discusión a lo mejor no tendría el asidero que dice tener desde el punto de vista más negativo para la empresa, para las pymes, y por lo tanto a mí me parece que es del todo razonable de que exista en el marco de un diálogo entre el empleador, los trabajadores o las organizaciones de trabajadores un acuerdo para determinar el día en que se realiza el descanso compensatorio. Gracias, diputado Santana. Diputado Yutano. Sí, sobre el punto, presidente, no quiero ponerle más pelo a la sopa, pero quiero hacer dos comentarios breves. Uno en relación a lo que acaba de decir por su intermedio, presidente, el diputado Santana, que estoy de acuerdo con la prevención que hace, sin perjuicio. Como no estamos discutiendo el artículo de efecto permanente, en realidad lo que hoy día interesa es la compensación específicamente para la elección que acaba de ocurrir hace 2 semanas atrás. Entonces, por lo tanto, no está tampoco en juego la posibilidad de que exista un abuso, sino más bien que se compense el hecho de que mucha gente ya en la práctica trabajó el día lunes y tuvo que estar hasta las 4 de la mañana el domingo anterior, o a las 4 de la mañana del mismo lunes en realidad. Lo que sí quiero comentar es que debiésemos incluir, como se ha hecho en otras legislaciones, a propósito de estos pactos entre empleadores y trabajadores que
en los casos donde no hay sindicato suelen ser más bien pactos con cierto grado de unilateralidad, es que incluyamos que en aquellas empresas donde hay sindicato, sea con el sindicato que tiene representación de los trabajadores y trabajadoras o del trabajador, pues pueden haber varios, y que en los otros casos, bueno, efectivamente sea por mutuo acuerdo entre las partes, pero que no dejemos afuera los sindicatos de esta conversación, ya que estamos abriendo un campo de negociación entre las partes. Eso, presidente. Ya. Gracias, diputado Giordano. Mire, para efecto de poder salir de esto, suspendemos 5 minutos para dictar la indicación y votamos de inmediato. Suspendemos. Tenemos una indicación que sustituye el proyecto. Para retomarla, para quienes nos están viendo en este momento, la idea es no regularlo permanente, dado que es un debate mucho más largo, eso es lo que hemos debatido acá en la comisión, pero sí poder votar una norma que otorgue un descanso compensatorio a aquellos vocales de mesa que ejercieron su función en la pasada elección municipal y regional. Esa es la idea de la indicación que vamos a proceder a leer en breve para poder votarla y seguir con la sesión. Ya imprímete esa que te mandó. ¿Sí? Hay que firmarla. Hay que firmarla, señor secretario. Pero ustedes tienen que reclamarla ahora, no yo. Pero si yo se lo digo. Pero si yo se lo digo. Que me reclaman a mí por labores. Estamos legislando. No, hay que votarlo. Discusión general. Entonces, señor secretario, si puede leer la indicación, por favor. ¿Cuál es el tema de indicación sustitutiva? Indicación sustitutiva. Tengo entendido que como está votado en general, se tiene que volver a votar la indicación. ¿Sí? Es un texto nuevo. Y sobre ese texto nuevo se puede presentar indicación. No. El texto de la indicación quedaría de la siguiente forma. Artículo único. Agréguese el siguiente artículo transitorio a la Ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios en el siguiente sentido. Artículo transitorio. Los trabajadores que se hayan desempeñado efectivamente como vocales en las elecciones regionales y municipales realizadas el 26 y 27 de octubre de 2024 tendrán derecho a un permiso de un día, el que podrán utilizar con acuerdo del empleador dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Gracias, señor secretario. Entonces, lo ponemos en votación. Esta va a ser una indicación sustitutiva del texto aprobado por la comisión. Muy bien. El texto general aprobado por la comisión. Perfecto. En votación, señora Sicardini. Señor Durán. Señor Giordano. Sí, secretario. Solo para efectos de que quede en la historia de la ley, a propósito de la indicación, es importante recalcar para efectos interpretatorios posteriores que el hecho de que exista explícitamente en el articulado un acuerdo con el empleador en ningún caso vaya a significar que el empleador, al negarse a acordarlo,
el permiso se extinga, ¿no? Y en ese sentido creo que el espíritu de lo que hemos conversado, todos al menos quienes estamos de acuerdo con que este proyecto avance, va muy en la línea de lo que ocurre con las vacaciones proporcionales, donde el titular es el trabajador o la trabajadora, y en efecto el empleador puede proponer una fecha distinta, pero dentro del plazo estipulado en el mismo artículo, es decir, dentro de los 60 días, para efectos de que evidentemente no vayamos a tener problemas a posteriori. Yo, con esa observación, voto a favor, presidente. Está bien, no, sigue. Sí. Diputado Jordán, una interrupción. No, el acuerdo de la indicación es que quede a elección del trabajador. No hubo consenso respecto del acuerdo del empleado. Sí, no, pero ahí, dice el que podrán utilizar con acuerdo del empleador a su elección dentro de los 60 días siguientes. No, está mal eso. No. Esto fue lo que teníamos redactado. No, la idea era la redacción original, que era el que podrán utilizar a su elección, a la elección del trabajador, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Es que no hubo acuerdo en la... Claro, esa era la... Tállame usted, presidente, ya no estoy entendiendo nada. Ya. Tállame usted. Perfecto. Sacamos la palabra acuerdo, entonces. Así es. Es que eso fue lo que decía yo, ustedes me dijeron que no. Po. No, que finalmente acordamos eso. Sí, así es. Usted tenía razón, secretario, ya. Entonces, sí, mejor, eso, por favor. Dice, tendrán derecho a un permiso de un día, el que podrán utilizar... ¿A su elección? ¿Qué dice ahí, presidente? A su elección. A su elección dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Y esto. Ya, esta va a ser... Sigamos. Señor Ibáñez, ¿cómo vota usted? Señor Zulantay, señor Leal, señor Osandón. Yo aquí de nuevo estoy en contra, creo que también hay temas que van a ir platas del Estado porque muchos de esos trabajadores van a ser de público y claramente aquí ni siquiera ya no hay mutuo acuerdo, no hay nada, así que después de los 60 días la persona elige cuándo se toman los días. Insisto, este es un problema del Estado y no un problema de los empleadores. Gracias, presidente, voto en contra. Señor Santana. A favor, señor secretario. Señor José Miguel Castro. Gracias, secretario. Voy a argumentar muy corto. Aquí debería estar sentado la persona en la cual ustedes confían en términos económicos, en la cual ustedes ponen absolutamente toda la seguridad. Y no solamente él, debería también estar el ministro de Economía, creo yo. Así que por esa falencia de no estar presente el Ejecutivo, voto en contra. Gracias. Señor Ulloa, señor Undurraga. Presidente. A favor. 6 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención, aprobado. ¿Sí? ¿Votó a favor? A favor, la primera. Pero eso fue el otro. No, también votamos. También votó recién. Si la desdoblaste, si la tengo... Yo lo escuché. Sí, votó diputado Chiardini, sí. Bien, entonces... 1, 2, 3, 4, 5. Diputado informante. ¿Quién corresponde ser diputado informante? Aprobado el proyecto. Se despacha el proyecto. Falta el diputado informante. Diputado informante. Yo soy. Ya, la señora Sandón, ¿le parece? No sé qué le corresponde ahora. Lo que pasa es que Buceo fue el diputado González, entonces, que no es de la comisión. No, pues se le dio a él, entonces tengo que ver el penúltimo. Tomás Hirsch, pero el señor Ibáñez. Perfecto. Ya, presidente, empecemos con el segundo proyecto. Bien, diputado Ibáñez, informante entonces del proyecto. Bien, segundo proyecto. Le hace el segundo proyecto es el estudio del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora Musanti Cariola, diputados señores Cuello y Jordano Hirsch, Ibáñez Oyarzo, Santana y Viva, que modifica el Código del Trabajo en cuanto al horario de salud, de salida y descanso en feriados electorales. No, estoy mal. Un segundo. Déjame ver. Feriados electorales. No, este es un cuanto horario de salida y descanso. Pero no feriados electorales. ¿Sí?
Sí, feriados electorales, sí. Sí, el horario de salida en elecciones. Bien, entonces el proyecto que modifica el Código de Trabajo en cuanto al horario de salida de los dependientes del comercio, y para estos efectos se ha invitado a las siguientes personas que han comparecido de forma telemática: la señora María Teresa Vial Álamos, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que comparece de forma telemática. Le ofrecemos la palabra. Señor Pacomi primero. Perdón. El señor Pacomi, perdón. Entonces, el señor José Pacomio Torres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio de Turismo de Chile. A quien le ofrecemos la palabra. Son las 19:06, tenemos sesión hasta las 19:30. Entonces, le ofrecemos las excusas pertinentes a nuestros invitados y le ofrecemos la palabra hasta por 10 minutos al señor José Pacomio Torres. Lo escuchamos, don José. Gracias, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión. A casi exactamente un año de finalizado el debate por este tema, nuevamente tenemos que preocuparnos de un ataque al sector. El año pasado los argumentos fueron la seguridad, la delincuencia, la oscuridad. Este año ese argumento desaparece sin razón y escuchamos que el problema es la conciliación de la vida laboral y familiar, el narcotráfico, el cansancio, la luz solar, entre otros. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Qué se está buscando con esta discusión el día de hoy? ¿Qué es lo que nos tiene sentado nuevamente? ¿Cuál será el argumento del próximo año? Recién hace 2 fines de semana tuvimos una parte del sector cerrada completamente por las votaciones sin poder abrir, siendo que quedó demostrado que es perfectamente compatible el mantener la actividad con el desarrollo de otros derechos, con una participación histórica del 84% del padrón electoral total del país, según datos del propio CERVEL. La mayor votación se vivió el día sábado, en que fue un día hábil. Más de 7 millones de personas votaron ese día versus los 5 millones que lo hicieron el día domingo. Y hablando muy claro, se trata de un proyecto que limita el funcionamiento de un sector económico de forma arbitraria. Ese trato diferenciado podría implicar incluso problemas de constitucionalidad, pues vulnera también la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, mientras no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, lo que no pasa en este caso. Y a la no discriminación arbitraria en el trato que le debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, ya que se trataría de un gravamen especial que implica una discriminación que puede ser considerada arbitraria. No existen hasta el momento otras industrias con horarios fijos de funcionamiento, sino que en Chile lo que se regula es el cumplimiento de la jornada, la limitación de las horas de trabajo. Ahora, el argumento se refiere a que la salida, abro comillas, tarde, cierro comillas, sumado a los tiempos de traslado, implica que pasan muchas horas fuera de sus hogares y sus hijos están solos en la mayor parte del tiempo. Se argumentó que ello da oportunidad a que el narcotráfico entre a los hogares. Pero eso es algo que el sector comercio debe solucionar. Se trata de un problema de seguridad pública que no puede ser adjudicada su solución al sector de la economía, mucho menos al mundo privado. Además, según el estudio de los perfiles del futuro elaborado por la Corporación de Capacitación del Comercio y Avans, en base a la casi en 2022, casi un 73% de los trabajadores se demora menos de 60 minutos de traslado entre el lugar de trabajo y su domicilio. Hoy en día los centros comerciales y el comercio en general se han transformado en más que solo comprar. Funcionan centros de salud, gimnasios, bancos, hasta servicios públicos. Un cierre fijo implicaría menor circulación de personas en ciertos horarios, limitando también a esos otros sectores. Se habla de que el consumidor se adapta a los horarios de compra, pero ¿no debiese la industria responder al consumidor y no viceversa? No debiese existir un estándar. No solo porque limita arbitrariamente el ejercicio de la actividad económica, sino porque obliga también a someterse a todo el país a un solo tipo de régimen, no siendo compatible con la realidad de regiones o ciudades en particular.
con niveles económicos como los actuales, en que se busca que el país siga creciendo, limitar una industria y afectar a otras, no parece ser la respuesta. Además, se estaría entregando el espacio a la delincuencia y afectaría a un sector ya de por sí mermado por la pandemia, con los centros emblemáticos cada vez más solos. El sector comercio representa un 19,1% de los trabajadores y un 9,8% del PIB del país, pero actualmente presenta números rojos en cuanto a informalidad, tanto en las ventas como en la creación de empleos. Según datos del INE, en el trimestre móvil julio-septiembre de 2024 se registra una alza anual de los ocupados del sector comercio, pero que se debió por sexto periodo consecutivo en su totalidad un mayor número de empleos informales, los cuales crecieron un 8,7% anual, mientras que los formales cayeron un 0,6%. La gente debe seguir comprando y limitar el sector a un horario implicaría que esa necesidad se cubrirá mediante la venta informal, perjudicando no solo al sector, sino a la economía del país. Se ha hablado igualmente de que la medida podría ser contrarrestada por una mayor venta a través de canales digitales. Sin embargo, esto implicaría que existe una petición desde los trabajadores a reducir la presencialidad y aumentar la automatización, mientras que al mismo tiempo se nos acusa de precarizar, que se contrata por menos horas y que el sector pierde empleos. La realidad es que para el año 2022 el 35,8% de las personas ocupadas estaban dentro del rango de 25 a 34 años. Asimismo, cabe destacar la presencia de 43.082 personas ocupadas en el rango de 15 a 24 años. Los resultados revelan un marcado incremento de los segmentos jóvenes, los cuales optan por incorporarse al sector comercio debido a las bajas barreras de entrada. El nivel educativo predominante de las personas ocupadas en el subsector de grandes tiendas y supermercados es la enseñanza media. Se refleja así una predominancia de trabajadores jóvenes, que no son jefes de hogar, que muchas veces compatibilizan con estudios técnicos o profesionales o que inician en el mundo laboral por primera vez buscando generar experiencia. Las tendencias internacionales del sector además ponen la mirada en nuevos cambios mediante la implementación de herramientas tales como el reconocimiento facial de clientes, escaneo automático de productos, pago automático mediante billetera virtual, información en tiempo real del estado de los productos, entre otros. Esas tendencias crean nuevos oficios, pero también desaparecen otros. ¿No debiese avanzarse de manera conjunta entonces en responder esa necesidad, adelantarse al futuro y no incentivar que la solución sean las ventas por e-commerce? Parece tratarse el tema como si los dependientes del comercio trabajaran más horas y su tiempo libre, por tanto, fuera menor. Sin embargo, el comercio cumple turnos, por lo que un trabajador que sale a las 21 horas es porque ingresó a trabajar a mediodía o incluso más tarde. No se trata entonces de que no tengan tiempos libres, simplemente estos están distribuidos en horarios distintos a los que otros trabajadores en puestos más administrativos que suelen tener el típico horario de oficina. Lo mismo pasa con los domingos y festivos, cada uno de ellos tiene días compensados de descanso y adicionalmente un número determinado de domingos al año. Se argumenta también que el comercio es el sector que más mujeres emplea y por tanto se trata también de un tema de género, que muchas de ellas deben llegar a realizar otras labores a la casa, por lo que terminar tarde o llegar tarde a sus hogares implica más demora en esos temas. Pero ¿queremos perpetuar entonces las labores de cuidado de las mujeres? ¿No es la tendencia internacional que las materias de conciliación vayan en línea con el principio de corresponsabilidad, que implica que las labores de cuidado y del hogar deban asumirse de igual medida por hombres y mujeres? Ese principio quedó establecido en nuestra legislación con la ley de conciliación y justamente el comercio emplea una gran cantidad de mujeres debido a la flexibilidad que permite a quienes desempeñan en este sector
conciliar de mejor forma su vida laboral con su vida personal familiar. El proyecto considera que las limitaciones no serían aplicables a microempresas y aquello fomentaría que éstas tengan más ventas al trabajar en los horarios que el gran comercio no. Según cifras del 2023 del Servicio de Impuesto Interno, se informaron 87.063 empresas que cumplen con las características de ser microempresas en el rubro de comercio. Eso equivale al 17,78% de las empresas del sector. Sin embargo, según datos del gremio de centros comerciales, hoy existiría un 80% de empresas pymes dentro de este tipo de establecimientos. Los centros comerciales hoy día mantienen programas de fomento microempresarios que inician su camino en la formalización, dando una oportunidad de visibilizar en lugares con alta afluencia de público. Las ferias de emprendedores dentro de los centros comerciales han surgido como una alternativa de ventas y un trabajo público-privado del fomento a la formalización también. Asimismo, discrimina entre las propias microempresas porque toma como si fueran grandes aquellas que se encuentran dentro de los centros comerciales sin considerar el esfuerzo, trabajo e inversión que hay detrás de ellas para llegar a posicionarse en un centro comercial. De esta manera no existe en realidad un impacto sustentado en cifras de que una medida así permitiría mayores ventas a negocios pequeños, sino que por el contrario significaría en realidad cerrar una vitrina de ventas importantes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor José Pacomio Torres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Ofrezco la palabra a la señora Katia Trusich Ortiz, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales de Chile, AG, que se encuentra telemáticamente. Señora Katia. Buenas tardes, honorable. ¿Comparto yo directo de mi pantalla? Ahí Sí, está. usted debe compartirla de su pantalla. Vale. Ahí se ve. Ya. Ahí se ve la presentación, secretario. Se ve bien, señora Katia, adelante. Bien, muchas gracias por la invitación. Como decía, presidente de comisión, quería empezar por comentar cuál es el ámbito de nuestro trabajo como representantes de los centros comerciales de Chile. Este es un gremio que agrupa centros comerciales pequeños, medianos, grandes, strip centers de Arica a Magallanes, con distintos formatos y donde tenemos más de 600 millones de visitas al año, lo cual representa visitas promedio de 4 o más veces al mes por familia, por persona que asiste a visitarnos. Digo esto porque mucho se habla de la muerte de los centros comerciales o que después de la pandemia iban a cambiar los hábitos de las personas, pero la realidad es que incluso durante la pandemia la gente volvía al centro comercial necesitada de productos, de servicios, de abastecimiento esencial como son los supermercados y en ese sentido estos son espacios cercanos a las comunidades que atienden, espacios que están muy vinculados con los nuevos usos y necesidades de socializar de las generaciones jóvenes y en general de todos los públicos que nos visitan regularmente. Dicho lo anterior también y recalcando lo que decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la mayor parte, más del 80% de las tiendas, de los servicios que están dentro del centro comercial son de pequeñas y medianas empresas, muy por lo contrario que se cree que son la mayoría de grandes empresarios. Aquí también hay muchas empresas artesanos, ferias de emprendedores, mercados de pueblos originarios y en ese sentido cada uno de estos centros comerciales tiene un formato distinto y responde un poco al público que lo visita dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentra. Minuto.
para seguir, nos gustaría también ayudar a derribar algunos mitos. Cuando se habla del empleo en el país, muchas veces no se considera que el principal empleador de nuestro país es el comercio, empleando más de 1.700.000 personas y donde casi 500.000 trabajadores directos son empleados en los centros comerciales. Cuando se piensa también en el centro comercial, muchas veces se tiene el mito de que esa persona trabaja desde la mañana abriendo el centro comercial hasta que el centro comercial cierra, cuando termina la jornada de los restaurantes, la entretención, los cines a las 12, 1 de la mañana. Y eso no es así. Los trabajadores del centro comercial tienen turnos, se van traslapando unos a otros en lo que es la jornada legal y con el respectivo derecho a descanso que actualmente hoy día está también adaptándose a las 40 horas. Esto es importante tenerlo en vista, sobre todo para derribar ese mito de las largas jornadas que en la realidad son jornadas legales y con contratos formales, fiscalizados y que de esa manera cumplen con todos los requerimientos de protección social de los trabajadores que establece la ley. Cuando se piensa en cerrar un centro comercial a un horario fijo de Arica a Magallanes, no se está respetando tampoco las realidades territoriales. Es muy distinto los horarios de funcionamiento de las comunidades, de los clientes, de los consumidores en una región del norte que en una región del sur, que responden a distintas lógicas turísticas o también de estacionalidad, de no sé, horarios de verano y de los productos y servicios que están disponibles en cada uno de los formatos que tiene cada región también. Se habla de la seguridad y en términos de seguridad, los centros comerciales hay que destacar que han realizado una inversión enorme en esta materia y son espacios donde las comunidades asisten a encontrarse, comprar, abastecerse, obtener servicios y cerrarlos anticipadamente, no solamente hace más inseguras las ciudades porque apaga estos focos de encuentro, estos espacios de acceso público, sino que además, como ha dicho el presidente Boric, es necesario recuperar las ciudades para los ciudadanos y no entregarles más espacio a la delincuencia y a la oscuridad. Por último, recalcar también que en la actualidad en los países desarrollados se ha establecido que los horarios de funcionamiento del comercio son cada vez más prolongados, a la inversa de lo que se plantea en algún punto del proyecto de ley, e incluso los países que se usan de referentes, como Alemania o Noruega, que son países desarrollados, tienen horarios que van hasta las 9 o las 10 de la noche, dependiendo de la ciudad, como es el caso de Berlín, una gran ciudad, donde el horario de funcionamiento de los centros comerciales, en consideración a la cantidad de turistas, a la cantidad de personas que necesitan abastecerse en estas grandes urbes, se extiende incluso hasta las 10 de la noche en esos países de referencia. Respecto a lo que pasa en nuestra realidad latinoamericana. Tenemos los casos de Argentina, que cierran hasta las 10 de la noche, Uruguay, que conozco muy de cerca y que también cierran incluso en horarios estivales pasadas las 10, 11 de la noche, y donde Chile estaría en horarios muy similares al resto de los países de la región, y esto lo sabemos también porque muchos de los asociados tienen centros comerciales en países latinoamericanos y por tanto conocemos de primera fuente que el funcionamiento de los centros comerciales ha ido en una tendencia de abrir cada vez más, en horarios más extensivos, porque responden además a una realidad social, ¿no? De dar más espacios para que las personas se encuentren resguardadas de la peligrosidad de las ciudades o de la falta de espacios públicos que le afecta a muchos países de nuestro continente, lamentablemente. Respecto a la jornada, también se ha planteado en el proyecto de ley la extensión de la jornada de los trabajadores que están en el centro comercial, pero si se puede ver en esta gráfica, también aquí el promedio de los países que se tomaron como referencia, que van desde Lima, Sao Paulo, países de nuestra región, hasta países como Londres, Barcelona, el promedio de apertura de los centros comerciales es de 10 horas y media. En Chile estamos bajo ese promedio, alrededor de 10 horas y 37 minutos. Perdón, 10 horas 54, casi 11 horas, y en Chile estamos en 10 horas y 37 minutos. De esta manera,
Es también destacable que estamos en un promedio y que, por tanto, ir limitando estos espacios a las comunidades, a los consumidores, no reconociendo el uso que cada persona tiene que dar al centro comercial, es no reconocer la realidad de esta industria a nivel global. Respecto del impacto en el empleo, yo quiero resaltar que aquí, cuando se legisla para cerrar anticipadamente un centro comercial, se están perdiendo horas de trabajo y horas de turno de trabajadores que no van a tener la posibilidad de recuperar esa disminución de horas a trabajar o esos ingresos a adquirir si es que no son capaces de tener una jornada amplia, larga, extensa como la que tenemos en la actualidad. Si esto se merma, obviamente hay trabajadores que van a ganar menos ingresos y que van probablemente a perderse también turnos de trabajadores que no van a tener dónde realizar su actividad. Y esto, si se fija en esta tabla, que es bien gráfica, si un local, pensemos en un local pequeño, un centro comercial que tiene 2 trabajadores para atenderlo, el trabajador del primer turno no se vería afectado porque tendría un turno completo, pero el trabajador del segundo turno de la jornada, aquel que hace jornadas parciales, perdería varias horas de trabajo de su posibilidad de desarrollo profesional y laboral. Por tanto, téngase esto presente también al momento de legislar, que si bien se puede creer que se está apoyando a los trabajadores, reduciendo la jornada, en la práctica también se les está coartando su derecho al trabajo, limitando la capacidad de generar ingresos y en particular cuando los centros comerciales son espacios donde el 88% de nuestros trabajadores son personas jóvenes, menores de 44 años, 18% de personas inmigrantes y un 57% de mujeres, se les está haciendo un flaco favor eliminando gran parte de estos turnos que precisamente protegen la flexibilidad laboral de las mujeres y de muchos trabajadores estudiantes o que tienen otra actividad durante el resto de la jornada. Abordando los puntos específicos del proyecto de ley, me gustaría resaltar aquí varios de ellos, principalmente partiendo por se regularía el cierre del comercio. Esto restringe un sector fundamental de la economía, como decíamos, al principal empleador del país y además vulnera las garantías de libertad para desarrollar actividad económica establecidas en nuestra Constitución, que hoy día están de alguna manera resguardadas con el funcionamiento normal. Por otra parte, se habla de la conciliación o que este proyecto fomentaría la conciliación laboral de las personas y las familias en una perspectiva de género cuando, cuidado, aquí esto puede ser a la inversa y tratando de proteger a las mujeres, como establece el proyecto, finalmente se eliminen puestos de trabajo que son buena fuente de flexibilidad para personas que quieren hacer jornadas parciales, entre otras. Promovería la seguridad y la salud laboral. Perdón, pero aquí también la seguridad de los centros comerciales hoy día es probablemente la mejor dentro de lo que es el espacio público. Cuando uno piensa en la seguridad de las calles o la seguridad de las plazas y le consulta a la gente cómo se siente en el centro comercial, el 78% indica que se sienten más seguros, tanto los trabajadores como los clientes, consumidores de los centros comerciales se sienten más seguros en el centro comercial que en la calle. Por lo demás, muchas de las empresas que están en el centro comercial disponen de buses de acercamiento y, como sabemos, lamentablemente hacemos mucho, pero la verdad es que la inseguridad obviamente es un problema nacional que trasciende lo que se puede hacer en un 100% dentro de cualquier ámbito industrial o privado y, por tanto, este es un problema que tenemos que abordar en conjunto, pero no cerrar, insisto en eso, las ciudades para que los delincuentes hagan uso de ellas y más bien seguir lo que ha planteado el presidente de la República en el sentido de recuperar los barrios comerciales, recuperar los espacios de encuentro de las personas de bien. En ese sentido también hoy día el grave problema que tenemos de informalidad, con el 27% de informalidad según la encuesta del INE que salió publicada hoy, sin más, nos parece que también es un tema que... Señora Katy, la interrumpo un segundo. Mire, estamos a la hora de cierre de la sesión, entonces pido cinco minutos de prórroga para que podamos terminar escuchar a la señora Katia para que pueda Perfecto. culminar. ¿Sí?
¿De acuerdo? Muchas gracias, secretario. De acuerdo. Como decía, la informalidad es una de las principales causas de desprotección de las personas, donde son personas que trabajan en la calle, que no tienen seguridad alguna, que no tienen ningún tipo de protección social, y en ese sentido, al eliminar horas de trabajo y puestos de trabajo, sobre todo de las jornadas parciales de las tardes, se pierde puestos de trabajo que son fundamentales. Solo agregando un antecedente respecto a lo que es el futuro del trabajo y la automatización, la OCDE estima que alrededor del 53% de los puestos de trabajo se van a perder en los próximos años en nuestro país y por tanto no le pongamos más cortapisas a aquellos trabajos formales que atienden a nuestra población y que de esa manera colaboran no solamente con el desarrollo económico, sino también con el desarrollo social de las comunidades a las cuales atendemos. Finalmente, secretario, y esta es la última slide, abogamos por la protección de estos espacios de acceso público ciudadanos, que son los centros comerciales. Protejamos los empleos formales, seguros, que están dentro del centro comercial. Respetemos las diferencias de formato, de ubicación geográfica, las realidades regionales que tiene el comercio en cada uno de nuestras regiones, comunas, y no generemos impactos negativos ni para los consumidores, ni los trabajadores, ni para las mujeres, que son muchas veces las que más necesitamos estos empleos más flexibles que se pueden dar dentro de los centros comerciales y que violan las garantías constitucionales de los trabajadores y trabajadoras al rigidizar con un horario sus fuentes laborales, impidiéndoles que de esa manera tengan acceso a mayores recursos y mayores empleos. La informalidad en el comercio no protege a los consumidores, no tiene fiscalización, es precaria laboralmente y en términos de seguridad social y por tanto limitar las posibilidades a los consumidores, estos espacios de encuentro para el entretenimiento, la gastronomía, es un golpe al comercio que afecta al desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Katia Trucich Ortiz, presidenta de la Cámara Comercial de Chile. AG, pido el acuerdo de la Comisión para prorrogar por 15 minutos para escuchar a nuestro último invitada. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Sí, sí. Le ofrezco la palabra a la señora Ivonne Yáñez y al señor George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. La señora Ivonne Yáñez, abogada de la misma organización. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos. Adelante. Sí, diputado Castro, adelante. Para la expositora recién, muchas gracias por su exposición, creo que fue bastante ilustradora. Si pudiera hacer llegar también cuál es su proyección con respecto a de bajarse estos turnos como usted lo estaba representando en su gráfico, cuánto sería el porcentaje de no despedir personas, cuánto sería el porcentaje de disminución, por ejemplo, en la remuneración de estos trabajadores. Eso solamente, señora. Gracias. Sí, señora Katia. El segundo trabajador se disminuye en un 50%. Puede realizar. Entonces, dependiendo de lo que gane el trabajador, la mitad de lo que gane se perdería en esas circunstancias. Ya, muchas gracias. Entonces, le ofrezco la palabra a la señora Ivonne Yáñez y al señor George Lever. ¿Están conectados, entiendo? Sí. Buenas tardes, por su intermedio, presidente. Saludo a los honorables diputados y diputadas y a todos los presentes. Vengo en representación de la Cámara de Comercio de Santiago, un gremio que desde 1919 ha trabajado en defensa del comercio formal en nuestro país. Nuestra asociación gremial cuenta con más de 2.600 socios de distintos y diversos tamaños de industrias, todos comprometidos con contribuir al desarrollo económico de Chile. Hoy me presento para exponer sobre el proyecto de ley identificado con el boletín 17.187. Este proyecto propone cambios significativos en horarios laborales de los dependientes del comercio, y aunque apoyamos los esfuerzos para proteger a los trabajadores, en este caso es esencial analizar detenidamente las implicaciones reales que estas medidas pueden tener, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Posteriormente, George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, complementará esta presentación con un análisis más detallado de los impactos económicos del proyecto. Primero queremos ofrecer algunos comentarios por parte del gremio. Este proyecto de ley, aunque bien intencionado, impone restricciones que representan una interferencia excesiva en la libertad económica y del derecho al trabajo. Estas medidas pueden afectar desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas, limitando la flexibilidad necesaria para el sector económico y podrían generar impactos negativos en la productividad y la competitividad. En su forma actual, el proyecto no solo obstaculiza la operación eficiente de la empresa, sino que también pone en riesgo el empleo, especialmente en un contexto ya sobrecargado por
las recientes reformas. Por esto resulta fundamental reevaluar esta normativa para asegurar que las políticas públicas sean coherentes con los principios constitucionales y las necesidades del mercado, promoviendo así un equilibrio entre la protección laboral y la sostenibilidad económica del sector. En ese sentido, observamos una carga regulatoria. El sector del comercio ha estado sometido a una acumulación constante de regulaciones. Normativas recientes, como la reducción de la jornada laboral, ley Carin, aumento del salario mínimo, han impuesto una carga significativa para las empresas. Esta nueva legislación añade una presión adicional, complicando aún más la capacidad de adaptación del sector. Es necesario, en tal contexto, evaluar adecuadamente los efectos de estas reformas que se pretende implementar para así asegurar una transición que sea adecuada y más bien sostenible. También queremos remarcar que existen diferencias regionales no consideradas en el proyecto de ley. La normativa propuesta aplica de manera uniforme a todo el país sin tomar en cuenta las particularidades regionales, así como zonas turísticas o áreas con un comercio nocturno activo, por ejemplo, podrían haberse gravemente afectadas. Por lo mismo, ignorar estas diferencias socioeconómicas y sobre todo culturales puede llevar a resultados desiguales y perjudicar a regiones que dependen de esta flexibilidad en horarios comerciales para su desarrollo económico. Ahora bien, también hemos observado un impacto en la temporada navideña. Si lo observamos, no hay duda alguna que la temporada navideña es crucial para el sector económico. El proyecto de ley en ese sentido propone limitar el horario de cierre a 21 horas y a 18 horas en los días anteriores al 25 de diciembre y el 1 de enero. Estas restricciones impactan evidentemente y directamente en las épocas más importantes para el comercio, donde las ventas alcanzan sus niveles más altos en el año. En ese sentido, limitar la capacidad operativa en estos días clave puede reducir significativamente los ingresos, afectando la sostenibilidad de la empresa y especialmente a las pymes. También, sobre añadir, vemos este golpe especialmente en las pymes, que estas limitaciones pueden amenazar su sostenibilidad, que, como bien se señala, aunque las microempresas no ubicadas en centros comerciales están exentas, muchas de estas pymes operan en estos complejos y no podrán verse beneficiadas con esta excepción. Las restricciones horarias podrían llevar a cierres más tempranos o al encarecimiento de las operaciones, complicando su viabilidad y estabilidad. Además, estas empresas enfrentan costos adicionales y una sobrecarga administrativa considerable. La necesidad de reorganizar turnos y asumir gastos adicionales como el transporte para los empleados en horarios limitados podría resultar inviable para muchas pequeñas empresas. Bueno, como tenemos un acotado tiempo, a continuación, George Lever, gerente de estudios, va a complementar lo que recién he señalado. Con su permiso, señor presidente, voy a agregar algunos elementos a lo que comentaba nuestra representante legal. Ya se ha hablado sobre el incentivo a la informalidad, por lo tanto no nos vamos a detener mayormente en este punto, solamente señalar que la situación de la informalidad no solamente tiene un impacto desde el punto de vista tributario, por supuesto, sino que genera focos de ilegalidad, ¿no es cierto?, que hemos visto asentarse en el territorio y de inseguridad, dado los vínculos que tienen tanto con el crimen organizado hacia atrás, como los actos delictuales que generan en los mismos espacios comerciales. Si vemos lo que ha ocurrido, también fue señalado anteriormente respecto de la evolución del empleo en nuestro país, vemos que el empleo informal está creciendo a tasas muy superiores, incluso cercanas al 8% solo hace unos meses atrás y superiores al 15% hace algunos trimestres atrás, mientras que el empleo formal está creciendo a tasas muy por debajo de la expectativa que se tenía en un contexto de recuperación económica que hemos vivido durante este año. En el caso de los consumidores, bueno, también se ha señalado que lo que hace el comercio en realidad es adecuar su funcionamiento, sus regímenes a las necesidades de consumo de la población. Y en ese sentido, más del 80% de los trabajadores del país se desempeña bajo regímenes de jornada ordinaria, es decir, aproximadamente 7,5 millones de personas, lo que dificulta evidentemente sus posibilidades para realizar actividades de consumo en horarios laborales. Para ellos, el funcionamiento del comercio en horarios vespertinos y los fines de semana resulta ser fundamental, dado que no tienen oportunidades de concurrir con el tiempo necesario en otros horarios. Aquí aparece algo que también se ha mencionado a nivel de regiones, la importancia que tienen esas horas vespertinas a partir de las 7 de la tarde varía. En promedio nacional está cercano a un 25% del total de las ventas ocurren durante esas horas. Y tenemos regiones, sobre todo las extremas, donde esas horas se hacen mucho más importantes, incluso llegan a representar casi un 30% de las ventas,
por lo que evidentemente una normativa estándar para todo el país va a significar que algunas regiones y algunos tipos de empresas y rubros, además, que requieren horarios más tardíos, se van a ver más afectadas que el resto. En materia de empleo e ingresos, también se ha mencionado lo que ocurre con las jornadas del comercio. Efectivamente, como dijo la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, es un mito pensar que al haber horarios extendidos, eso significa que los trabajadores tienen que sufrir esos horarios extendidos. Efectivamente, el comercio está organizado de acuerdo a la legislación vigente, a la normativa laboral, a través de turnos. Eso significa que dependiendo del tipo de sector, de rubro o de empresa, estamos hablando de 2 o 3 turnos diarios, ¿no es cierto? En el caso de los centros comerciales son 2 turnos. La obligación del cierre anticipado va a ser, por una parte, en la medida que se mantengan los turnos, va a ser disminuir los ingresos de esos trabajadores, no solamente por trabajar menos horas, sino que por generar menos ingresos por la vía de comisiones. Además, en uno de los horarios más importantes de la jornada laboral, por lo tanto, donde las comisiones son las más altas que generan dentro del día. Pero además, eso va a significar que en algunos casos se va a requerir un turno menos para funcionar y por racionalidad económica eso va a significar lamentablemente mayor desempleo. Aquí aparece una lámina simplemente para ilustrar el problema que estamos viviendo en materia de empleo. Históricamente, en la medida en que la economía crece, este es el IMASEC en color azul, el empleo aumenta. Efectivamente, siempre hemos seguido la lógica de que hay que aumentar la actividad económica para que aumente el empleo. Sin embargo, a partir de la crisis que produjo la pandemia, se ha producido una brecha que nunca habíamos visto en la historia de nuestra economía, y lo que está ocurriendo es que la economía, si bien se está desacelerando lamentablemente en los últimos meses, el crecimiento que ha tenido en los últimos trimestres no ha ido de la mano con una contratación de la misma velocidad e intensidad. Se ha producido una brecha que en nuestra opinión tiene que ver, por supuesto, con el cambio tecnológico, pero más críticamente en el caso de nuestro país tiene que ver con el aumento de los costos laborales. Hay un estudio de la Universidad Diego Portales, de su observatorio laboral, que indica que solamente por la disminución de la primera hora del proyecto de las 40 horas y el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, las empresas en promedio han tenido que soportar un aumento de 25% en sus costos laborales, lo cual evidentemente, considerando los márgenes con los que opera gran parte del comercio, se hace inmanejable. Ahí hay más antecedentes que se los vamos a dejar en términos del impacto de cómo leemos, digamos, lo que está pasando en el mercado laboral. Se ha mencionado también lo que pasa con el riesgo en el que se están poniendo las libertades económicas, la autonomía de las empresas, el derecho al trabajo de las personas trabajadoras del sector, pero además el derecho al consumo del resto de los ciudadanos. Como conclusión, nos parece que es necesario fomentar al comercio formal y al empleo. En el caso del comercio informal ya se ha hablado bastante, la problemática que se genera cada vez que se le da un espacio, como ocurrió en la pandemia, un espacio que abandona el comercio formal, lo toma, pero lo toma multiplicado por 2 el comercio informal, y eso es grave desde todo punto de vista. Las conclusiones en general redondean un poco lo que hemos mencionado, tanto Ivonne como yo, y apuntan de partida, es nuestro interés que ocurra un proceso de evaluación de las políticas que se han implementado en el último tiempo, que afectan tanto a las empresas, pero particularmente al comercio. Estamos viendo impactos que nos parecen significativos, pero sobre los cuales parece no haber una conciencia completa a nivel nacional. Y por lo tanto seguir agregando nuevas normativas que apuntan todas en la dirección de aumentar los costos de las empresas o restringir sus libertades de funcionamiento, nos parece que es un camino peligroso que hay que evaluar con detención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la señora Ivonne Yáñez y al señor Josh Lever, abogada y gerente de estudio respectivamente de la Cámara de Comercio de Santiago. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy y vamos a continuar con este proyecto de las siguientes sesiones con invitados e invitadas, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, es que vamos a hacer preguntas. La siguiente sesión, diputado Castro, ¿es una pregunta? Es muy cortito, que yo soy bueno para las caras. La ex Katia, ella fue subsecretaria de Economía de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Eso solamente era eso. Ah, sí, me contestan que sí, eso era todo. Gracias. Muy cortito. Gracias, diputado ¿Es Castro. posible tener las exposiciones para Sí, revisarlas? Sí.
¿Allá la enviaron? Ok. Están enviadas. Listo, Gracias, gracias. doctor Uraga. Diputado Giordano, para cerrar, porque estamos... Sí, en la hora. muy Gracias. cortito y porque no tenemos tiempo, quisiera solicitar a nuestros invitados si quizás nos pueden responder por escrito 2 preguntas básicamente, porque hemos tenido exposiciones en contra de la ley y a favor de la ley y finalmente la idea de esto es generar algún consenso. Entonces, la pregunta es, no he visto muchas exposiciones a favor el día de hoy, por lo tanto, dentro de las alternativas que ustedes proponen, porque tenemos un problema que sí a lo menos ha sido reconocido desde la perspectiva de la seguridad, etcétera, saber si, por ejemplo, están de acuerdo con derechos laborales que garanticen, por ejemplo, la priorización en estos turnos de personas que no tengan a su cargo el cuidado de terceros, sean madres, padres o personas que tengan a su cargo alguna persona con dependencia. Y tercero, ¿qué les parece también propuestas como las que han salido incluso por parte de la oposición respecto de garantizar, cuando se cierra después de determinada hora, cualquier espacio laboral, el transporte al domicilio, que efectivamente se cargo de la parte, por un lado, la conciliación de género y por otro, de la seguridad? Eso sí nos pueden responder por escrito, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Giordano. Agradeceríamos a nuestros invitados e invitadas que puedan hacernos llegar su respuesta por escrito y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.